Bendiciones, pueblo de Dios en CU Back Church. Sean todos muy bienvenidos en este tiempo de segmento Pan de Vida. Familias que también nos ven en otros estados de la nación y nuestros países de origen también. Sean todos muy bienvenidos en este tiempo glorioso que el Señor nos permite estar. Y también recuerde que esta es una buena oportunidad para que usted comparta sus amistades, todos unidos en este mismo sentir. Y siempre recuerde que aquí estamos para servirle, aquí estamos para orar por usted y para orar por sus necesidades. Aquí estamos unidos orando los unos a los otros. Y bueno, ahí como está, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por esta gran bendición que nos permite, Señor. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, familia, Señor, en todas las personas que nos ven, Señor, todas las personas que están pendientes en este tiempo, segmento Pan de Vida. Gracias, Padre eterno, gracias por los saludos que también ellos hacen, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los comentarios también. Gracias, le honramos, le exaltamos, Señor, y le entrego este tiempo glorioso donde vamos a estar, Señor, aprendiendo más de su santa palabra y de sus lecciones de vida para estas lecciones que usted nos da a nosotros, lecciones de vida a través de su santa palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Bueno, sigo con el libro de Primera de Samuel. Seguimos todavía allí y con estas enseñanzas que están enriqueciendo nuestra vida y estamos aprendiendo cada día un poco más de lo mucho que nos falta que aprender. Así que allí vamos a ir a esta porción de Primera de Samuel, capítulo 18, y solamente vamos a leer del 1 al 8, pero en sí estaré aquí compartiendo entre el capítulo 18 y el capítulo 20, un poco allí resumido, pero aquí estaremos hablando de estas grandes y poderosas porciones. Así que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 8. Dice la poderosa palabra del Señor, dice así: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 6. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres a todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esta porción poderosa del capítulo 18 al capítulo 20 y estos versos, por supuesto, del capítulo 18 que acabamos de leer, son de gran enseñanza y mucho para enseñar, poderosa palabra del Señor. Así que este tema se titula El poder del Evangelio. ¿Por qué el poder del Evangelio? Porque podemos ver que en la Biblia ahí está todo el Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo se está viendo en todo allí. Cómo los profetas lo profetizan que va a venir el Mesías. Y bueno, allí vamos viendo cada cosa, como el Señor con su poder glorioso, su poder poderoso,
va manifestando el mismo evangelio, el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías que en el Antiguo Testamento profetizaban y que el Mesías vino en el Nuevo Testamento. Así que siempre digo que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Tenía que haber un Antiguo Testamento para que hubiera un Nuevo Testamento. Así que vamos a ir a la poderosa palabra del Señor y miramos una distinción entre Saúl y su familia y miramos que revela la diferencia entre los que abrazan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Mesías, y los que lo rechazan. Miramos en esta porción poderosa que David está en la casa de Saúl. Tras la victoria, si se recuerda, el miércoles pasado estuve hablando de David, aquel pequeñito joven, y también Goliat. Estuve hablando un poco de eso, pero hoy, si usted se recuerda, tras la victoria de David sobre Goliat, la tensión entre Saúl y el joven David, había una tensión fuerte entre ellos, pero no de parte de David, sino de parte del rey Saúl. Por supuesto que el rey Saúl se sentía amenazado por este jovencito David. En Primera de Samuel, capítulo 14, vamos a ir un poquito atrás, verso 52, vimos allí, si se recuerda un poquito de lo que estuve hablando el miércoles pasado, que Saúl aceptó a jóvenes y valientes guerreros en su ejército real. Y entre ellos estaba David. Y miramos que cuando retomamos, o sea, entramos a este capítulo 18 que acabamos de leer estos primeros versos, vemos que Saúl no deja que David regrese a su casa. Más bien, trae a David a su familia real, o sea, a su casa, a la casa del rey Saúl. Así que miramos que Saúl tomó a David para sí y no lo dejó volver a la casa de su padre Isaí. Saúl intenta influir en el jovencito David, incluso intentó allí, le entregó su hija Mical, si usted se recuerda, la recompensa que le dieron a David por haber eliminado completamente a Goliat. De recompensa fue que el rey Saúl le entregó su hija Mical para que se casara con ella. Así que David, miramos allí más adelante todo este acontecimiento que aconteció, cómo él llega a la casa del rey Saúl, cómo empieza él a estar allí. Y bueno, allí, como dije, Saúl se sentía amenazado porque sabía que David portaba algo que él no podía portar, algo que el Señor ya se había separado de Saúl, ya se había quitado nuestro Señor de él por la desobediencia del rey Saúl. O sea, Dios siempre, ¿verdad?, pone personas alrededor y siempre el Señor nos da la oportunidad a todos, pero el Señor ve el corazón también de todos y conoce con qué entrega, con qué amor, con qué pasión le servimos. Y el Señor miraba en David un corazón hermoso. Más adelante miramos que el Señor dice que es conforme a su corazón. Imagínense, para que nuestro Dios dijera esas palabras es porque David tenía un gran corazón, un corazón que no tenía el rey Saúl. Así que miramos más adelantito cómo entran los celos, pero celos fuertes, celos muy, por supuesto, todo celo es malo, pero este celo que tenía Saúl era un celo de muerte. Así que miramos allí que él quería desaparecer a este jovencito David. Así que miramos cómo David, que era un guerrero joven y prometedor, o sea, un hombre comprometido a pesar de su pequeña edad, él estaba muy comprometido y era un aliado político y militar, o sea, tenía todas las habilidades y las capacidades para ser un guerrero valiente. Así que su presencia allí en la casa real, en la casa del rey Saúl, había allí algunas situaciones que Saúl podía percibir de él, que Saúl sentía esa amenaza de este jovencito, no se sentía tranquilo
porque este jovencito tenía esa poderosa unción del Espíritu de Dios. Y es que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y es que la unción que portaba el rey David, el mismo rey Saúl, por supuesto que ahí todavía no era rey David, pero para allá iba, ya había dado una declaración el profeta Samuel. Así que miramos que Saúl entró en unos celos, yo puedo decir celos y envidia que tenía hacia este jovencito David. Así que miremos el canto que hacen las mujeres, el canto y danzaban, dice. Las mujeres de Israel comenzaron a alabar, a danzar y cantando canciones, bailaban, o sea, danzaban, y esa canción vino a traerle más celo a el rey Saúl. Porque el rey Saúl está viendo que el canto que entonaban las mujeres era un canto dándole favor, o sea, dándole toda dándole todo el crédito a David, no a Saúl. Y Saúl se sintió amenazado, y desde ese momento empezó a verlo a David con otros ojos. Yo veo esta poderosa narración de esta historia. Miro también que no solamente fue allí, sino que el rey Saúl ya sentía esa amenaza. Esto vino cuando las mujeres cantaron y alababan, y por supuesto danzaban y hacían en ese canto con voz audible, fuerte. Por supuesto que desde antes el rey Saúl ya sentía esta envidia, este celo a David. Y hermanos, hermanas, familias, es bien, es triste ver este sentimiento en personas, y vamos a ver cómo el Señor nos enseña a eliminar esos celos. Los celos son una emoción terrible. Son la costra que sigue hurgando solo para que la herida empeore. Los celos son un hambre que simplemente no se puede satisfacer. Cuanto más come, más vacío se siente, y lo obliga a alimentarlos una vez más. Los celos son un dolor que no disminuye, persiste y nos machaca hasta que nos empuja a un punto de no retorno. Los celos son un amo fuerte y terrible. Así que vamos a ver 3 formas en las que planea el rey Saúl a asesinar a este jovencito David. En el capítulo 18, por supuesto, ahí está todo, pero miremos aquí estas 3 formas. La primera forma es que Saúl utiliza una lanza contra David, y eso se encuentra en los versos 10 y 11. La segunda forma es que Saúl intenta entregar a su hija mayor, Merab, a David, para que éste tenga que luchar contra los filisteos y muera por ellos. Mire el verso 17. La tercera forma es que Saúl entrega a su hija Mical a David para que muera. En los versos 21 al 25 del capítulo 18 de Primera de Samuel, miramos estas 3 formas, el plan diabólico del rey Saúl, desaparecer a este jovencito David. David no le había hecho nada. David era un jovencito que solo estaba siguiendo la voz del Señor, estaba obedeciendo al Señor. Pero la envidia y el celo de el rey Saúl se sentía amenazado. ¿Por qué se sentía? Porque este jovencito iba a ser el rey, y él ya lo podía sentir, él ya podía ver eso en este jovencito. Y el plan diabólico del rey Saúl era primeramente entregarle a su primera hija mayor, Merab, porque llevaba en la mente que así él iba a luchar otra vez con todos los filisteos y iba a morir por ello. Esa era la intención del rey Saúl. Y mire, la segunda forma de intención del corazón del rey Saúl, mire, era entregarle la hija Mical para
a David para que muera. Solo miremos allí que estas tres formas eran acabar en la vida de David, con la lanza, con la hija mayor y luego con la otra hija. Las tres formas eran, por supuesto, egoístas, con un celo enfermizo, con una maquinación diabólica y con toda mala intención. Y es que eso había entrado en el corazón de Saúl. Qué triste es esta situación, familias, cómo los celos pueden llegar a hacer tanta maldad, cómo los celos, ese sentimiento puede llegar a cometer cosas terribles en la vida. Eso es muy duro. Esto miramos aquí en esta narración, en la palabra del Señor. En la vida real se oyen tantos casos, pero sabe que el Señor nos enseña a través de su santa palabra que Él tiene el poder para quitar, eliminar esos celos. Nuestro Señor Jesucristo es el poderoso y Él nos enseña cómo se vayan esos celos enfermizos, obsesionados y diabólicos. Miramos que David siempre tenía en su corazón el honrar al rey Saúl. En David no había ninguna maldad. David, a pesar de que David como jovencito y jovencito, pero tenía mucha sabiduría, podía discernir y ver en su sabiduría la intención del corazón del rey Saúl. Pero aún así David siempre tenía en su mente y en su corazón honrar al rey Saúl, honrarlo. Él no miraba tanto la maldad del rey Saúl, sino que miraba la necesidad que tenía de Dios, la gran necesidad. Y por eso él honraba, porque él era rey y tenía que honrarlo. Y como no cabía ninguna maldad en el corazón de David, en él estaba siempre dar esa honra al rey. Así que miramos que aunque el rey no se merecía esa honra, David lo honró. Así que la propia familia del rey Saúl se rebela contra sus planes de matar a David. La misma familia. ¿Y quién era la familia? Sus hijas, su hijo Jonatán, se rebelaron contra su propio papá, porque la intención del rey Saúl, por supuesto, era muy mala. Y ellos podían ver en su padre el celo, la envidia y la amenaza que tenía hacia ese jovencito David. Y ellos no compartieron esa maldad que su padre tenía en su corazón. Y qué hermoso es allí, familias, cuando los hijos miran que los padres hicieron o están haciendo cosas que no son dignas del Señor, pero los hijos tienen la sabiduría para no cometer lo mismo que hicieron los padres y para no seguir haciendo lo que los padres hacen. Esto nos enseña mucho también en esta etapa de la vida de este jovencito David, en esta precisamente etapa. Miramos que un jovencito no siguió lo malo de su padre, sino que puso un stop a no querer seguir lo que el padre había hecho. Y a mí me encanta ver jóvenes hoy en día que están sirviendo en las iglesias, que quizás sus padres en la juventud que ellos tuvieron, hicieron tantas cosas malas, pero que ahora sus hijos saben más de algunos que hicieron cosas malas, pero no las hacen. Eso solamente el poder del evangelio puede hacer el cambio, solamente la palabra del Señor. Entonces miramos aquí un ejemplo en los hijos de rey Saúl. No hicieron, no lo apoyaron en esta gran maldad que este hombre quería hacer contra ese jovencito David. Qué hermoso es ver cómo los hijos también ponen un stop a no seguir la maldad de los padres. Dios es tan fiel que muestra su fidelidad a muchas generaciones, pero depende también que nosotros hagamos lo correcto. Entonces, quizás traemos cosas del pasado, de nuestros antepasados, pero cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, seguimos buscando su reino, buscando su justicia, buscando la obediencia, el agradarlo a nuestro Dios. El Señor
con su poder glorioso, a través de su palabra, Él cambia todo, trastorna todo lo que quizás venía contra los hijos, pero a través de la obediencia, de la entrega, el Señor elimina todo aquello que quizás los hijos iban a heredar. Así que para Dios no hay nada imposible. Por eso es allí la importancia de seguir las cosas de Dios, de seguir la palabra tal y como el Señor nos enseña. No somos perfectos, pero también el Señor nos enseña que vamos hacia la perfección, y cada día el Señor está trabajando con nosotros. Y como le dije a una familia, platicando ahí, conversando acerca de la palabra de Dios, que nosotros todos somos una obra en proceso, somos una obra que está siendo procesada. O sea, Dios sigue trabajando con nuestras vidas. Dios no ha terminado, está trabajando. Mientras estemos con vida, Él seguirá trabajando con nuestras vidas. Así que miramos allí que en Primera de Samuel, allí capítulo 18, verso 12, Dios había dicho en el anuncio profético de Samuel que el reino sería arrancado a Saúl y entregado a David, un rey según el corazón de Dios. Allí también, esto se encuentra, allí en Primera de Samuel capítulo 13, verso 14, pero miramos que en el verso 12, Saúl temía, del capítulo 18, Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Nuestro Señor se había apartado de Saúl porque Saúl ya había entrado muchas cosas en su corazón y estaba haciendo las cosas, por supuesto, nada bien. Esta realidad conduce a un miedo radical. Los celos, lo que produce los celos, es odio hacia ese hombre, hacia ese jovencito David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que miramos que cómo se eliminan esos celos. ¿Sabe cómo se eliminan, familias que me están escuchando y viendo? Es a través del Evangelio. Por eso este tema es el poder del Evangelio, porque solamente a través del Evangelio puede irse toda estos espíritus, ese espíritu del celo, ese espíritu maligno de los celos, la envidia. Así que miramos que podemos aprender grandes lecciones del corazón celoso del rey Saúl. Lo primero que podemos aprender es esto: los celos aparecen en nuestras vidas cuando no estamos contentos con lo que Dios ha proclamado sobre nosotros. Allí entra un espíritu y se apodera en la vida del ser humano. El reino de Saúl había terminado. El reino de David estaba en ascenso. Jonatán lo sabía y se comprometió con David. Lo mismo hizo Mical. Se unieron a lo que Dios estaba haciendo. Esto significa que Jonatán nunca sería rey, pero en lugar de despreciar a David por la unción de Dios, Jonatán abrazó el plan de Dios. Eliminó los celos al comprometerse con el plan de Dios para Israel. Estaban más interesados en el reino del Señor que en su propio reino. Saúl no lo estaba. Saúl se interesaba por sí mismo, por sus planes, aferrarse a su poder y abrazar su propio ego, su propio egoísmo, su propia maldad. Él no pensaba en el Señor, pero es allí como miramos que Jonatán, hijo de Saúl, no siguió los pasos de su padre, no siguió la maldad que había hecho su padre. Yo siempre digo, hermano, hermana, familia, lo que nosotros decidamos en la vida hoy en el presente, esto va a afectar tanto el presente como el futuro, para bien o para mal. Eso va a determinar el futuro de nuestros hijos, el futuro de las generaciones, el futuro de nuestra descendencia. Según las decisiones que tomemos, eso va a marcar nuestras vidas para siempre. Por eso miramos ahí que la decisión que tomó Saúl fue una decisión errónea, una decisión mala, y tuvo, por supuesto, malas consecuencias. Por supuesto que la desobediencia va a traer malas consecuencias, tiene malos resultados. Y esto es que miramos que Jonatán podía sentir en el espíritu de que
David era un jovencito leal, un jovencito íntegro, un jovencito que tenía un corazón tan bondadoso. Jonatán podía discernir eso en David. Por eso es que Jonatán tuvo una amistad muy bonita, una amistad sincera, una amistad honesta para con David. Por eso es que, como dice la Biblia, hay amigos más fieles que los hermanos, o sea, de la misma familia, de nuestra familia. Hay amigos que son más fieles. Y sabe que Jonatán era ese amigo fiel. Jonatán no aceptó la maldad de su papá. Y él siguió lo correcto. A pesar que su papá se rebelara contra él, él siguió lo que tenía que seguir, lo correcto. Así que miramos, hermanos, hermanas, familias, que nosotros les dejamos un legado a nuestros hijos. Y ese legado, sea bueno o sea malo, los hijos lo van a seguir. Pero qué hermoso es cuando seguimos un legado bueno, porque si seguimos el legado de seguir buscando a Dios, de servirle a Dios, yo le aseguro que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos van a llevar esa misma bendición, esa misma herencia, ese mismo legado de bendición. Pero lamentablemente oímos casos que los hijos siguen los pasos de los padres, pero los pasos malos, y termina como terminaron los padres. Así que es triste esta situación, ver la realidad de la vida, pero hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza a través del poder del Evangelio. Hoy en día el Evangelio está llegando hasta los confines de la tierra, predicando estas buenas noticias. Hay esperanza para que nuestro mundo cambie, para que las familias, para que los matrimonios cambien y puedan crear hijos sanos, saludables en el camino del Señor. Por supuesto que en el caminar no vamos a hacer todo perfecto, como acabo de decir. Somos una obra en proceso, pero sí vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, con temor y reverencia a Él. Lo segundo que podemos aprender de esta lección que nos enseña la palabra de Dios acerca de ese corazón celoso de Saúl, es que los celos están estrechamente relacionados con el miedo. Con un miedo, pero esto es un miedo de que le vayan a quitar el lugar, un miedo de envidia, y esto es lo que está relacionado. Los celos son inseguridad. La persona se siente insegura. Por ejemplo, los matrimonios que lamentablemente a veces se desintegran. ¿Por qué? Por los celos enfermizos, obsesionados. Esos celos que vienen a destruir los hogares. Esos celos que destruyen también a los hijos. Porque si se destruye un matrimonio, se destruye una familia y generaciones. Por lo tanto, miramos ahí que los celos están estrechamente relacionados con el miedo. Hay un miedo, hay inseguridades. No se siente seguro la persona de su cónyuge, no se sienten seguros los cónyuges. Y sabe que esto es tristemente este espíritu lo van siguiendo los hijos, y van creciendo los hijos con inseguridades, van creciendo con celos, van creciendo con envidias, van creciendo con mucha cosa en su corazón guardada, resentimientos, y estos celos llevan a la destrucción. Por eso es importante recibir la palabra de Dios y hacer los cambios hoy, tomar la decisión hoy, para que las futuras generaciones no sigan este rol, no sigan esta cadena, sino que sea cortada. ¿Por qué? Porque así vamos a crear familias saludables, matrimonios saludables, hijos saludables, generaciones saludables. En nosotros miramos la respuesta de esta maldad que trae los celos, pero miramos allí también que la vida no tiene que estar llena de miedo y de celos. Dios no quiere eso.
¿Qué elimina el miedo y los celos en la vida? Nada más que el amor perfecto que se encuentra en Jesucristo, que se encuentra en el Evangelio. Solamente el Evangelio puede quitar esos miedos y esos celos. El poder del amor de nuestro Salvador Jesucristo. Así que miramos importantes realidades de la palabra. Lo primero es que en Cristo no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que hayamos hecho para que Dios nos ame menos. Lo siguiente, esta es una realidad importante. Cristo es todo lo que necesitamos para la alegría eterna. Como Cristo ha sido con nosotros, así seremos nosotros con los demás. Cuarto, al orar, mediremos la compasión de Cristo por el poder de la cruz y la resurrección. Miramos estas 4 realidades de la palabra, y estas 4 realidades de la palabra son las que tenemos que nosotros vivir y vivir con nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, las generaciones. Saber que solo el poder del amor de Jesucristo puede cambiar a las personas, puede cambiar estos sentimientos de miedos y de celos, y saber que el Evangelio también tiene el poder, porque solamente en el amor de Jesucristo se encuentra el Evangelio. Así que ahí miramos que el poder del Evangelio elimina el miedo y los celos en la vida. Vemos que Jonatán conocía el poder de la palabra. Jonatán sabía que era profundamente amado por Dios y que lo cuidaba, independientemente de que fuera rey. Él sabía que el Señor era su alegría eterna. Así como Dios había sido bondadoso con él y su familia, también lo fue con David. Jonatán midió la compasión con la abrumadora bondad de Dios. Él tomó una decisión correcta. Y qué hermoso es cuando tomamos decisiones correctas. Sabe que el mismo Señor trae esa paz, esa seguridad, esa convicción en nuestros corazones. Cuando hemos hecho las cosas bien, cuando hemos decidido bien, el mismo Señor trae en nuestro ser esa seguridad, esa confianza. Así que miramos que por lo tanto estas semillas de los celos brotan en la vida. Por supuesto que van a haber sentimientos allí, pero sabe que el poder del amor de Jesucristo lo elimina todo. Lo elimina. Así que, familias, un buen comienzo sería de que usted tomara la decisión por Cristo, y que si todavía o todavía quizás en el pasado tenía esos celos o miedos, porque los celos están estrechamente relacionados con el miedo. Entonces, si eso está allí y por un buen tiempo lo dejó, pero volvió a renacer ese espíritu, yo quiero decirle que solo el amor de Jesucristo puede eliminar ese sentimiento, puede quitar eso que usted está sintiendo, esa inseguridad, esa desconfianza en todo. Solamente el poder del Evangelio, el poder del amor de Jesucristo. Y esta es una buena oportunidad en esta noche, segmento Pan de Vida, que usted pueda entregar su vida a Jesucristo y que le dé todo el lugar para que Él tome control de su vida, y para que le ayude también a que ese sentimiento de celos, de miedo desaparezca, esa inseguridad que no lo hace ser feliz, esa desconfianza en todo y para todo, eso que a veces está viendo cosas que no existen, pero los celos viene a traer, porque es un espíritu que gobierna a las personas. Hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Si hay alguna área en nuestra vida que está trayendo inseguridad, desconfianza o un celo, miedo, hoy es la oportunidad esta noche de que pueda usted entregar su vida a Jesucristo, o se pueda reconciliar y encontrar el verdadero amor, el amor de Jesucristo, el amor que viene a llenar, viene a quitar ese espíritu y viene a llenarlo de amor y de seguridad. Solamente por el poder de la palabra y del Evangelio usted va a poder tener seguridad, va a tener confianza en Dios, y si tiene confianza en su Señor, va a tener confianza en su prójimo, va a tener confianza en su cónyuge, va a tener confianza en sus hijos, va a tener seguridad. No va a haber esa desconfianza, no va a haber esas inseguridades, porque solo el poder del amor de Jesucristo hace que eso desaparezca. Hoy
hoy en esta noche Dios está tocando tu corazón a que tomes la decisión por Cristo. Toma la mejor decisión en tu vida, entregar tu vida a tu Señor, y verás que el Señor llenará tu vida con todos los frutos del Espíritu Santo. Poco a poco vas a ir viendo la diferencia y vas a ir sintiendo también el verdadero amor y esa verdadera seguridad que solo Cristo puede dar. A esta hermosa enseñanza nos enseña mucho. Miramos cómo el poder fiel de nuestro Dios protegió al rey David. O sea, a David ya iba a ser rey porque ya estaba profetizado. Miramos allí que el Señor lo protegió de las mismas garras del enemigo. Saúl representa también al enemigo. Cómo el enemigo viene queriendo robar la paz. Cómo el enemigo usa medios para quitarnos la paz. Pero el Señor, acuérdese que David había sido ungido. David portaba la misma unción del Espíritu de Dios, y el Señor nos ha ungido a nosotros y nosotros portamos la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, familias, hermanos, hermanas que me ven y me escuchan, Dios está hablando a nuestras vidas. Tu mayor seguridad es Jesucristo y su palabra. No confíes en lo que te digan, no confíes, confía en lo que dice el Señor a través de su palabra. Así que tu seguridad está en Él. Tu seguridad es lo que dice la palabra de Dios. Tu convicción es lo que dice la palabra de Dios. Así que tranquilo, tranquilo. Aquí debe de estar tu confianza en el Dios viviente, en el Dios poderoso. Así que, familia, hago este llamado. Tú ahora, hermano, hermana, si tú quieres reconciliarte con el Señor, si tú quieres entregar tu vida al Señor, allí nada más repite estas palabras conmigo, allí donde te encuentras, y di: Señor Jesucristo, te doy gracias por hablarme de esta manera. Estos sentimientos que vienen a ponerme inquieto o inquieta, sentimientos que están afectando mi salud, sentimientos de celos, de miedo, porque el celo, ahora lo entiendo, los celos vienen a relacionarse con el miedo. Quizás mis mismos celos han llegado a un miedo que no he podido manejar. Hoy, Señor, he entendido esos celos que tenía el rey Saúl hacia David. Señor, yo quiero que ahora en esta hermosa noche puedas sacar todo sentimiento de mi corazón, de mi mente, porque esto está afectando mi salud, está afectando a mi familia, porque esto trae también muchas veces enojo, muchas veces trae amargura, muchas veces trae miedos que no puedo comprenderlos. Ahora, Señor Jesús, he entendido el mensaje. En esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Di conmigo: me arrepiento de todos mis pecados. Hoy, Señor Jesucristo, quiero entregar mi vida a ti y quiero que tú gobiernes mi corazón, mi mente. Quiero que tú seas el timón, que tú me manejes, que tú tomes control de mi interior y exterior en mi vida, que me ayudes a guiarme en tu camino. Señor Jesús, hoy entrego mi vida completamente a ti y haz lo que quieras conmigo. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a tener plena confianza en ti, en tu palabra y en tu evangelio y en ese amor santo que siempre has tenido para mí. Gracias, Señor. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias. Hoy entro en tu reino porque he reconocido que tú eres mi Señor y mi seguridad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Si tú dijiste estas palabras, las repetiste como tú pudiste repetirlas, yo quiero decirte que ahora el Señor tomó el control de tu vida. Ahora Él te guiará, Él te ayudará a salir adelante y Él con su poder, a través de su palabra, ese espíritu salió
y va a seguir saliendo hasta que termine de salir completamente. Ahora debes de seguir buscando del Señor. Si no estabas yendo a una iglesia o ya estabas yendo pero no habías hecho esta oración, ahora mismo debes de buscar una iglesia y congregarte, ser constante en la iglesia, y para que tu crecimiento en la palabra vaya avanzando hasta llegar a un crecimiento que Dios quiere, hasta la estatura de Cristo, porque el Señor ha empezado una obra hermosa en tu vida y Él la perfeccionará. Así que congrégate, y si puedes congregarte aquí con nosotros, aquí estamos también para servirte. Siempre en el final ponemos los horarios de nuestra iglesia y estamos aquí para servirte. Pero escucha, Dios te ama y Dios siempre ha tenido ese plan contigo, pero hoy tomaste la mejor decisión y eso ha marcado a tus hijos, a tus hijas. Tú, si tienes tus hijos, los ha marcado, y si todavía no tienes, tú mismo estás marcando tu generación. Así que te declaro en el nombre de Jesús bendecido, bendecida y bendecidos por esta decisión que has tomado. Así que allí quiero hacer esta oración generalmente. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña el poder del Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has hablado de una manera u otra, siempre nos estás hablando. Gracias por hablarnos y por enseñarnos grandes y poderosas lecciones. Gracias, Señor. Declaro, Padre amado, que todos mis hermanos y hermanas que están allí comentando, que siempre están saludando, y los que ven las grabaciones, esta palabra llegue justo y a tiempo a sus corazones, Señor, porque usted nos habla en áreas diferentes y en áreas específicas. Señor, gracias por amarnos tanto y por hablarnos de esta manera, porque tú nos hablas así porque nos amas tanto. Padre Santo, gracias. Gracias por tu pueblo santo, gracias por tus hijos e hijas, y gracias por Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Gracias por mis hijas aquí presentes también, Señor. Bendícelas, que sé también, Señor, que usted nos ha hablado a todos y hemos recibido esa palabra poderosa, y ha dado y va a dar y va a seguir dando esos frutos dignos de usted. Padre Santo, gracias. Le entrego este tiempo y sea usted exaltado por siempre y para siempre. Hemos orado. Amén y amén. Familias, Dios les bendiga. Siempre recuerden nuestros cultos. Ahí estamos los viernes y ahí estamos los domingos. Vamos a la casa de Dios. Y recuerde, si tiene mucho de no ir a la casa de Dios, es necesario que se congregue. Es necesario, ¿por qué? Para que su vida vaya creciendo a través de la palabra, a través de la armonía en la comunidad con nuestros hermanos de la fe. Así que es importante estar unidos en bendición, en armonía junto a los hermanos. Así que yo le animo en el nombre de Jesús. Vamos a la casa de Dios. Vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso a través de la adoración, la alabanza y a través de la poderosa palabra del Señor. Bendiciones a todos. Les amamos en el amor de Cristo y pasen unas buenas noches.